En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés las tablas que contenían los 10 mandamientos para su pueblo, y en el último de ellos, y no por ser el menos importante, dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y esta codicia se refiere a la envidia, y este es un terrible pecado que todos conocemos, que a muchos nos ha quitado el sueño, que nos ha quitado la alegría de nuestras propias realizaciones, pero que todos decimos no poseer. ¿Y qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de insatisfacción o de oposición a la prosperidad o a la felicidad de otros, que cuando la comparamos con la nuestra, sentimos dentro nuestro como una especie de resentimiento o de desagrado contra el otro, porque posee lo que nosotros deseamos. En cuanto a la envidia, un muy querido ciclista de nuestro país resumió como el actuar colombiano con respecto a esto, diciendo que en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Pero bueno, si bien nuestro amado Cochise refleja lo que él considera nuestra forma de ser como colombianos en cuanto a la envidia, hoy no vamos a hablar de él, sino que vamos a mirar el pensamiento del rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el cual él sigue avanzando por esas cosas que él va analizando y que llama las contradicciones de la vida, tales como la maldad en los tribunales, los hombres que tienen un mismo final que los animales, oprimidos que no encuentran quien los consuele. Y ahora nos va a hablar de lo absurdo de problemas surgidos en torno al trabajo. Vamos entonces al libro de Eclesiastés capítulo 4, del versículo 4 al 6, y dice así la palabra del Señor. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y esto también es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Padre, gracias infinitas te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la manera como nos confrontas con nuestro propio corazón y cómo nos permites mirar que la envidia puede ser despertada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, despertando envidias es lo que dice Salomón en este pasaje, donde él observa dos problemas relacionados con la intensidad y la calidad del trabajo que una persona realiza. Y él dice que cuando una persona realiza un trabajo excelente, cuando tiene éxito en su labor, entonces se despiertan esas envidias de aquellos que lo conocen, que lo rodean, porque sienten que este diligente, este eficiente tiene más reconocimiento del que realmente merece. Entonces empiezan a menospreciar los logros obtenidos por él y piensan que es que ya ha tenido demasiado por tan poco que ha hecho. Es decir, que le restan méritos a ese éxito que ha obtenido esta persona, le restan méritos a todos los afanes de su trabajo. Lamentablemente, cuando una persona se desempeña con excelencia, muchos otros, por pura envidia, le hacen la guerra y le causan tribulaciones. Entonces su buena labor, todos sus afanes, en lugar de atraerle mucha alegría por la buena fama, por el buen desempeño, le resultan una fuente de aflicción. Pero, ¿saben algo? No solamente esa fuente de aflicción le llega a la persona por ocasión de otros,
sino que a veces las personas que trabajan en forma desaforada lo están haciendo para demostrarle a otros cuánta razón tienen en lo que hacen, que son los mejores, que pueden imponer sus normas, sus reglas, sus criterios y que simplemente no quieren que nadie los alcance o los sobrepase. Es decir, que ese desmedido esfuerzo por sobresalir hace que su trabajo sea una fuente de aflicción, porque lo que tienen en su corazón no es por hacer el bien, sino por sobresalir. Bueno, pues opuesta a esta persona encontramos al otro, el que está en el lado completamente opuesto, y es el perezoso, el que cruza sus brazos y termina muriéndose de hambre. Y para esta persona Dios tiene una palabra muy clara en Proverbios capítulo 6, desde el versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando los brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces miremos que demasiado puede traerte aflicción, pero nada, pues te vas a morir de hambre, no vas a poder tener ninguna realización. Aún una hormiga, una maravillosa hormiga, te enseña cómo hacer, porque con los brazos cruzados las cosas no te van a llegar. Pero entre esos dos extremos se encuentra aquel que no tiene esos resultados tan maravillosos, pero dice también que su cantidad de trabajo, de esfuerzo invertido, no es exagerado. Y este hombre tiene tranquilidad, este hombre tiene contentamiento con lo que gana, y no se deja tentar por la ambición de tener más y más, para lo cual tiene que hacer más y más. Tampoco es una invitación a quedarse con las migajas, sino que reconoce sus capacidades y dedica el tiempo suficiente y de muy buena calidad para adquirir todos los recursos necesarios para cubrir sus necesidades personales y familiares. Primera de Timoteo nos tiene un consejo sabio del Señor en cuanto a este tema y dice: así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la autodestrucción. Vemos entonces aquí en la palabra que no se trata de no hacer nada, no se trata de no aspirar, se trata de estar contentos con lo que tenemos, de tener ese contentamiento, esa satisfacción. Entonces ese es el justo medio entre el que hace demasiado y está cargado con aflicciones, o aquel que no hace nada. Y hay versiones de la Biblia que dice que se comen sus huesos, es decir, que se muere de hambre. Es una persona que no ve ni por ella misma. Esos no son ejemplos a seguir. Pero hay algo que quiero que miremos, y está en el texto de Salomón, y es una frase que me llamó muchísimo la atención, y es que el afán y el éxito despiertan envidias. Y esto me hizo pensar como en un monstruo que está dormido y que de pronto se levanta. ¿Y dónde está dormida pues la envidia? Santiago lo explica claramente en el capítulo 4 y dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Entonces vemos que la envidia es un monstruo que duerme en nuestro corazón
Y ese monstruo es despertado por nuestro egoísmo cuando vemos los logros ajenos, cuando vemos que otros obtienen cosas, tienen éxito, tienen cosas que nosotros deseamos, que nosotros queremos. Pero lo peor es que cuando la envidia se despierta, nos quita a nosotros el gozo por la realización personal. Y poco a poco eso va generando una rivalidad y va generando una queja interna que envilece a aquel que lo tiene. Hay una tendencia en nosotros los seres humanos a procurar los primeros puestos. Queremos honores, queremos las mejores cosas. Y cuando vemos que otros tienen lo que nosotros queremos, nos llega el resentimiento. Entonces, ¿de dónde nace la envidia? Nace del descontento y del desamor. Y sentimos descontento por lo que no tenemos. Pero ¿saben algo? También nos molesta mucho cuando otros lo tienen. Eso sí que nos colma. A veces podemos aguantar no tener algo, pero es mucho más difícil cuando sabemos que alguien lo obtuvo y nosotros no. Entonces, el envidioso ve la prosperidad del otro como si fuera maldad de la persona que ha prosperado o tiene aquello que nosotros deseamos. Y esto se convierte como en una especie de enfrentamiento personal, como si el otro tuviera la culpa de algo simplemente por el hecho de haber prosperado, por el hecho de tener una cualidad o una característica especial que nosotros deseamos. Así que la envidia es despertada en nuestros corazones por cosas materiales, sentimentales, espirituales, intelectuales que posee otra persona. Cuando empiezo a mirar, o la persona envidiosa empieza a mirar al otro y hace razonamientos dañinos, eso despierta la envidia, porque empieza la persona a codiciar el estado de salud de la otra persona. Codicia su alegría, la ropa que usa, sus conocimientos, sus amistades, sus bienes materiales, sus viajes, la comida que consume, la pareja que tiene, la familia que lo rodea, los dones materiales, espirituales que puede poseer. Esa relación incluso que tiene con el Señor y que se puede evidenciar ante otros. La sonrisa, como cosas que a veces nos pueden parecer insignificantes, pero que para el envidioso cobran una gran importancia. Es decir, la envidia se despierta, ese monstruo dormido se despierta cuando codicio lo que no tengo y cuando esos sentimientos encuentran un nido espectacular en mi corazón. Pero eso me va afectando, eso hiere mi ego, hiere mi yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a querer devolverle a la otra persona con resentimiento, como con enemistades. Empiezo a evitar a la persona, a no participar en lo que la persona hace, en fin, una cantidad de cosas. Y es que el peligro que tiene la envidia es muy grande, porque la envidia va acompañada de resentimiento y de hipocresía. Es que yo no quiero que nadie note lo que estoy sintiendo, pero es que tampoco suprimo aquello que estoy sintiendo. Por el contrario, empiezo a maquinar qué hacer para buscar un equilibrio en esa situación y que esto venga a mi favor, pero en el fondo que le genere algún tipo de daño a la persona por la cual estoy sintiendo envidia. Hay algo que nos puede ilustrar muy bien esto, y es un cuento que leí sobre un águila que tenía envidia de la otra porque veía que volaba mucho mejor que ella. Entonces un día
esa águila vio a un cazador que iba con arco y con flecha y le dijo: Señor cazador, deseo que mates a esa águila que va volando en el aire. Y el cazador le dijo: yo puedo hacerlo, solo que necesito que me des una pluma para poderla colocar aquí en mi flecha. Entonces esta águila envidiosa se quitó una de las plumas de sus alas y se la entregó al cazador. El cazador apuntó, disparó, pero falló. Entonces le dijo: necesito otra de tus plumas. Sí, claro, aquí la tiene. Y le fue dando una a una, hasta que perdió tantas plumas que ya no pudo volar. Entonces, ¿qué hizo este cazador? Aprovechó esa situación, esa ventaja, y mató al águila envidiosa. Y este cuento se puede aplicar en nuestras vidas, porque lo mismo puede suceder con el que siente envidia de otros por el motivo que sea. Porque es que el envidioso es el que peor resulta en este caso, es el que más sale perjudicado por sus emociones y por sus acciones. Nos dice Proverbios 14:30 que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. Y este resentimiento o desagrado por los logros que obtienen otras personas lo hemos visto en muchos relatos bíblicos, desde el principio de la Biblia. Cuando la ofrenda de Abel fue de agrado para Dios y no la de Caín, entonces Caín mató a su hermano porque le tuvo envidia, y Caín sufrió el destierro y cargó con la evidencia de su pecado todos los días de su vida aquí debajo del sol. Raquel envidiaba a su hermana Lea porque su hermana Lea podía tener los hijos que ella no tenía. Los hermanos de José lo envidiaron porque sentía que su padre lo prefería, pero es que además José tenía unos sueños que los confrontaban. Coré se alió a otras personas y envidió el liderazgo de Moisés, y murieron todos sus cómplices y sus familias. Saúl, cuando dejó entrar la envidia en su corazón sobre ese joven David que peleó contra Goliat, y al cual la gente le empezó a reconocer que Saúl mataba a sus miles, pero David a los 10,000, se llenó de envidia, de celos. Finalmente, esto terminó con su vida en una batalla. ¿Y saben algo? A Jesús, los líderes religiosos, lo llevaron a juicio y pidieron que lo mataran porque lo envidiaban. Lo podemos ver en Mateo 27:18. Entonces, si esto es tan dañino, ¿cómo hacemos nosotros para saber si hemos despertado ese monstruo de la envidia? Primero, sabremos que hemos despertado la envidia si nos resulta muy incómodo trabajar o compartir espacios con personas que tienen más éxitos que los nuestros. Cuando empezamos a criticar a esa persona por lo que hace o le restamos importancia a sus logros. Cuando empezamos a abandonar sus proyectos. Esto funciona o se manifiesta aún en las congregaciones, en las obras que decimos que son para el Señor. En muchas ocasiones no aceptamos ser parte del éxito de otros. Pero segundo, también podemos saber si ese monstruo de la envidia lo hemos despertado cuando pensamos en hacer algún tipo de daño a estas personas, porque en el fondo nosotros queremos eliminar lo que llamamos la competencia. Eso realmente no se llama competencia, sino que es envidia, y perdemos la objetividad. Para nosotros combatir la envidia necesitamos un trabajo consciente para obtener la libertad de ese esclavizador llamado envidia. Y para esto nosotros debemos ser agradecidos por lo que tenemos. Nosotros debemos gozarnos con los que se gozan,
no solo llorar con los que lloran, sino sentir de verdad el triunfo del otro y unirnos a él. Esto implica amar a la persona, orar por ella, por sus logros. Es reconociendo que sentimos envidia, que le podemos pedir perdón al Señor por haber despertado ese monstruo que nos carcome hasta los huesos, que nos roba la paz, que nos roba todo el deleite que Dios quiere regalarnos. El amor es lo único que puede guardar el depósito de nuestros corazones para que ese horrible monstruo no nos dañe, para que no despierte, para que no esté ahí. ¿Y cómo actúa el amor en nosotros? El amor en nosotros actúa cuando lo ponemos en práctica, cuando le damos gracias infinitas al Señor por la prosperidad de nuestro hermano, porque logró lo que nosotros de pronto ya habíamos hecho, pero nos sobrepasa. Y le damos gracias infinitas al Señor por lo que está haciendo en la vida de este hermano. Aprendemos a alegrarnos con todas las alegrías de las personas. Aprendemos a compartir con sinceridad en el corazón. Cuando llega ese resentimiento, no empezamos con vanos cuestionamientos. No hacemos ver el trabajo de los demás como sin importancia. No, antes por el contrario, le ayudamos, compartimos sus proyectos, queremos que su proyecto crezca. No nos quedamos pretendiendo que las miradas solamente estén en nosotros, sino que esas miradas sean compartidas. Exaltamos el trabajo de los demás. Reconocemos aquellas cosas que tienen. Bueno, y no es malo trabajar para tener muchas de ellas. Si yo lo que admiro, quiero, deseo es la salud de alguien, ¿por qué no miro cuáles son sus hábitos saludables y por qué no los imito? ¿Por qué no miro el trabajo que ha hecho, ese trabajo arduo? No me quedo solamente mirando los bienes que tiene como algo que le cayó por suerte, porque no creemos en la suerte, pero sí creemos en el valor del esfuerzo y del trabajo. Yo puedo esforzarme y trabajar, puedo mirar lo que el otro tiene y pedirle al Señor que me ayude, pero no codiciando, no envidiando, no deseándole el mal, pero sí puedo pedir para mí esos dones, esos talentos que admiro en mis hermanos. Puedo anhelar tener comodidades, puedo anhelar viajar, puedo anhelar consumir determinados alimentos, puedo anhelar tener un cabello de determinada forma, pero eso no implica que me duela y me resienta y culpe al que tiene lo que yo no tengo. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuando Él dice que no codiciemos lo que pertenece a otro, el Señor lo que está diciendo es porque a ese otro yo se lo di, pero a ti también te he dado. A ti también te he regalado cosas maravillosas. Míralas, cuídalas, vívelas, protégelas. Eso es lo que nos pide el Señor. Y ese es el llamado que hoy nos hace. El llamado de Eclesiastés no es un llamado a la mediocridad, no es un llamado a cruzar los brazos como el perezoso. No, siempre el que trabaja tendrá quien lo ataque. Siempre el líder tendrá quien quiera moverle la silla, quien quiera reemplazarlo. Pero el Señor nos llama a trabajar con amor, a amar a aquel que hace otras cosas, a amar con todo nuestro corazón, porque el amor sincero es el que puede desalojar de nosotros todo riesgo de envidia. Pero si de pronto llegas a sentir estas evidencias de envidia en tu corazón y ves que ese monstruo se está despertando, confiésalo.
No lo niegues de una forma necia, no intentes decir, eso yo no lo tengo. No, reconócelo en la presencia del Señor. Dile, mi Señor, perdóname, Padre. Perdóname porque anhelo cosas, Señor, y ese anhelo me está dañando, Señor. Ese anhelo me está dañando hasta en mis huesos, en lo más profundo de mi ser. Hasta el punto, Señor, en que no logro disfrutar todas estas cosas maravillosas que me has dado. Mis amados, no dejemos que simplemente las cosas vayan pasando. Dios nos permite mirar dentro de nosotros mismos. Y si no lo logramos determinar, digámosle al Señor que nos revele todos esos pecados ocultos y no nos hagamos los ciegos ante las evidencias de aquellas cosas que a veces sentimos con respecto a los éxitos o a las posesiones de otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga y que bendiga al mundo entero para que aprendamos a conocer nuestros sentimientos y lo que expresamos a los demás. Feliz día.